Hola chicos, muy buenos días. Em, este video es la clase que corresponde a la guía de trabajo autónomo de la semana siguiente. Bueno, o de la semana que estamos, depende cuando usted esté viendo ese video. Y corresponde a la guía de trabajo autónomo, perdón, del módulo 35, GTA número 4. Vamos a ver la actividad volcánica. Esto porque recordemos un poquito que cuando vimos lo de las placas tectónicas, eh, hablamos de que las placas tectónicas originan dos acontecimientos perceptibles aquí en la superficie. Entonces sería, por un lado, los movimientos telúricos, ya sea los sismos, terremotos, tsunamis, y por otro lado, la actividad volcánica, que es el tema que va a corresponder para esta guía de trabajo. En América Central, el vulcanismo es bastante activo. Recordemos que América Central está en lo que llamamos el Cinturón del Fuego del Pacífico. Por lo tanto, todos los países centroamericanos tienen muchos volcanes. Pensemos en el caso de Costa Rica, podríamos mencionar algunos: Volcán Turrialba, Poás, Irazú, Arenal, Miravalles, Rincón de la Vieja, Tenorio, Orosí. Pues en realidad en un territorio tan pequeño tenemos muchos volcanes. Si bien es cierto, muchos están inactivos, pues también tenemos otros volcanes que han manifestado actividad volcánica en los últimos años. Específicamente, en los últimos años, el volcán Poás y el volcán Turrialba, que han sido los más activos. Los más activos, nada más recordar ahí, los más activos en los últimos años, ¿verdad? Porque el volcán Arenal estuvo también en bastante actividad, el volcán Irazú años atrás reportó bastante actividad, pero pues sí tenemos muchos volcanes. Vemos acá en la imagen cuáles son las partes del volcán, cómo se conforma un volcán. Aquí abajo encontramos el manto, ¿verdad? El manto de la Tierra. Aquí vemos la corteza terrestre y vemos cómo la cámara volcánica, perdón, la cámara magmática viene desde el interior. Casi podríamos decir más del interior del manto, ¿verdad? Más abajo, más en el interior. Esta cámara magmática es como una especie, como podemos ver, como una especie de cono, conducto, que va a llegar hasta lo que nosotros llamamos, y aquí lo vemos, el cráter. Entonces, tenemos la cámara magmática, la chimenea, que es como, por eso se llama chimenea, ¿verdad? Es como una chimenea, como el tubito que va a llegar hasta arriba. Aquí vemos en esta zona de acá lo que llamamos el respiradero. Acá vemos lo que llamamos, bueno, este es el cono, ¿verdad? Esta parte de acá es el cono, lo que cubre, por decirlo así, la chimenea, el respiradero. Este es el cono, lo que está a nuestra vista, ¿verdad? Lo que nosotros vemos y decimos, ah, eso es un volcán. Ajá, eso le llamamos el cono. Acá tenemos el cráter, ¿verdad? Y pues una vez que sucede la erupción, que es lo que vemos acá, aparece la lava. Perdón, me devuelvo un momentito también porque aquí ven que tenemos también el cono secundario. Volviendo al tema de la erupción, encontramos la lava. La vemos aquí en color anaranjadito porque recordemos que la lava, ¿qué es la lava? El magma que viene desde el interior de la Tierra, una vez que sale, pues sale en forma de lava, ¿verdad? En altas temperaturas. Conforme la lava que tiene altas temperaturas va teniendo contacto con el cono que no tiene la temperatura que tiene la lava, porque el cono es mucho más frío, ¿verdad? Por supuesto, porque la lava viene súper caliente. Una vez que la lava tiene contacto con el cono, se empieza a endurecer. Por eso ven que aquí dice lava endurecida. Bueno, porque una vez que esta lava va descendiendo, se va enfriando y se va solidificando. Entonces ya no va a ser espesa, porque recuerden que la lava tampoco es líquida, es espesa, viscosa. Ya no va a ser así, sino que más bien se va a ir endureciendo. Aquí sí tenemos que tomar en cuenta que un volcán no precisamente lanza solo lava. Hay volcanes que hacen erupciones y no precisamente lanzan lava. Podríamos poner el ejemplo del volcán Turrialba. El volcán Turrialba ha tenido muchas erupciones volcánicas en los últimos años
y nunca ha lanzado lava. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las erupciones se manifiestan de otras formas. Hay lava, es cierto, pero también hay rocas, hay gases, hay ceniza, eh, etcétera. Entonces, eh, sí, nada más para que tengamos en cuenta eso, ¿verdad? Que no precisamente para que haya una erupción tiene que haber lava. Hay otros materiales que son expulsados por un volcán. Los volcanes, si bien es cierto, a pesar de que, vamos a verlo ahorita más adelante, a pesar de que causan muchos daños a las poblaciones, especialmente las poblaciones cercanas, también tienen muchos beneficios para la población. Yo les puse el ejemplo del volcán Poás. En el texto que ustedes tienen van a tener otro ejemplo. Si no estoy equivocada, el volcán Miravalles. Entonces, en el volcán Poás podríamos concentrarnos en tres beneficios que recibe la población cercana al volcán Poás. Lo primero, valiosos mantos acuíferos. Esto va a hacer que sea una población rica en el recurso acuático, ¿verdad? Tienen además el Parque Nacional Volcán Poás, que es uno de los parques más visitados del país. Entonces eso incrementa el turismo y por consiguiente al incrementar el turismo se ve beneficiada a la población local que genera pues turismo local, ¿verdad? Personas que tienen sodas, restaurantes, supermercados, etcétera. El clima además favorece el cultivo y la ganadería. Por esto es que encontramos en la zona de Poás fincas productoras de leche, especialmente en las zonas altas, ¿verdad? Sembradíos de fresas, cultivos normalmente en estas zonas, cultivos de hortalizas, exportaciones de helechos y flores de las zonas altas e incluso en esta zona encontramos el cultivo del café y la caña en la mayoría del territorio poaseño. Algunos otros, bueno, beneficios que puse así un poquito más concentradas. Los suelos donde hubo actividad volcánica son suelos muy ricos para el cultivo. Ya les voy a explicar con esto por qué. La lava o los materiales lanzados por los volcanes se van asentando en esta zona, en todas estas zonas. Esto va a ir descendiendo más kilómetros abajo, podría ser. Entonces, estos materiales que son lanzados y se asientan tanto en el cono como en todas los alrededores del volcán, lo que hacen es generar que esa tierra con el paso de los años sea una tierra muy fértil. Por ejemplo, el caso de Poás, por ejemplo, el caso de Cartago y todo, incluso, por ejemplo, pensamos Cervantes. Cervantes está muy lejos del volcán Irazú, bueno, relativamente lejos, y aún así es una tierra muy fértil. Y la razón es porque en algún momento las erupciones del volcán Irazú llegaron hasta ahí y por consiguiente son tierras que con los años se convierten en tierras muy fértiles para el cultivo. Las zonas aledañas al volcán Irazú y al volcán Turrialba se han aprovechado para el cultivo de la papa, la cebolla, diferentes legumbres como el caso de la zanahoria, repollo, eh, lechugas. Bueno, por lo menos en las zonas cercanas al volcán Irazú y Turrialba se siembra prácticamente de todo. Y como les dije anteriormente, en el caso del volcán Poás, que también siembra legumbres y flores también, igual como en las faldas del volcán Irazú se siembran flores, sobresale la zona del volcán Poás por el cultivo de las fresas. La atracción turística que prácticamente se da en todos los volcanes y el caso particular del volcán Miravalles que se genera la producción de energía geotérmica. ¿Cuáles son los impactos negativos que recibe la población? Porque si bien es cierto se beneficia, también hay muchos impactos negativos, especialmente cuando las erupciones volcánicas son muy intensas. Primero, encontramos lo que llamamos las lluvias piroclásticas que se generan de forma vertical. Normalmente arroja gases calientes, lava, rocas, y pues eso podríamos incluso, bueno, en este caso no se observa bien lo que se llama la pluma, pero el volcán Turrialba normalmente hace ese fenómeno de pluma y lanza este tipo de materiales, ¿verdad? Pues que le llegan a los animales, a las familias, especialmente las más cercanas. La ceniza que es arrastrada por el viento y puede
viajar con el viento muchos kilómetros. No sé si tal vez tendrán o recuerdan hace unos añitos atrás, tal vez unos, no sé si tal vez unos 6, 7 años, hubo una erupción del volcán Turrialba que fue súper intensa y llegó la ceniza a San José, tuvieron que cerrar el aeropuerto y fue muy, muy grande. Y es justamente esto, porque la ceniza es arrastrada. Esto causa problemas respiratorios, daños a los cultivos y campos ganaderos. Tanto así que, por ejemplo, la zona del volcán Turrialba, la zona exactamente ahí donde está el volcán, pues está quemado, ¿verdad? Las familias tuvieron que salir de ahí porque perdieron su ganado, perdieron sus cosas. La colada piroclástica, que es una nube de gases que desciende al ras del suelo, dañando todo a su paso. Ahorita vamos a ver el ejemplo más adelante. Creo que hay un ejemplo de la colada piroclástica que sucedió en Guatemala. eh, y son gases, pero que bajan por el cono tan caliente que se lleva todo. Normalmente van acompañados de ceniza. Y por otro lado, los famosos lahares, que es un descenso de rocas y lodo acumulado que al romperse descienden rápidamente. Entonces también son erupciones que pues llevan, como dice el texto, rocas y lodo. Y entonces una vez que salen del cráter, lo que va a pasar es que entonces descienden, como dice ahí, rápidamente. Un poco también lo que pasó en Guatemala, por eso a la gente no le dio tiempo de evacuar y cuando se dieron cuenta, la velocidad que traía el volcán de fuego era muchísima. Aquí podríamos haber agregado dentro de los impactos, ¿verdad? Yo puse que los daños respiratorios, los daños de cultivos y esto, pero podríamos agregar a esto, ¿verdad? Por supuesto que hay muertes, hay personas heridas, hay pérdidas económicas, pérdida de casas, infraestructuras, por ejemplo, lo que les hablé ahorita de la erupción esta que llegó hasta San José, el cierre del aeropuerto, todo ese tipo de cosas son impactos que recibe la población. Y bueno, aquí también les puse otro poquito de las consecuencias de la actividad volcánica, bueno, problemas respiratorios, gástricos. ¿Y por qué gástricos? Porque cuando usted respira el aire, ¿verdad? El aire que tiene, que jala partículas de la erupción, perdón, el estómago normalmente lo resiente. Eh, entonces, hay también una afectación gástrica, dermatitis o alergias, evacuación de la población y el ganado, problemas de medios de transporte, el ejemplo del aeropuerto, víctimas mortales, altera, perdón, la calidad del aire y el agua de los ríos y lagos. En este caso, estas fotografías que vemos acá son fotografías de la erupción que se dio en el 2018 en el volcán de fuego, bueno, por el volcán de fuego en Guatemala. Fue terrible, vean la cantidad de ceniza, de lodo, de todo que había ahí. No sé si recuerdan, voy a tratar de compartirles un videito de la erupción volcánica, esta muy, muy significativa, cómo la gente corría, porque todo el material que había sido lanzado por el volcán avanzaba a mucha velocidad. Entonces, al igual que los sismos, las erupciones volcánicas tienen la particularidad de que no se pueden prever. Si bien es cierto, un volcán empieza a dar signos de que va a haber una erupción volcánica, normalmente no se puede prever cuándo, a qué hora, en qué momento, de qué magnitud. Eso no se puede prever. Hay algunos signos, por ejemplo, vemos el caso del volcán Turrialba. Empezó a lanzar pequeños materiales al principio hasta que llegó a erupciones mucho más fuertes. Por ejemplo, la temperatura del agua que está de los ríos que están alrededor del volcán tiende a alterarse también. Se encuentran ríos con temperaturas un poco más elevadas. Ese tipo de signos sí le dicen a la población de que puede haber, a los científicos especialmente, que puede haber una erupción, pero no se sabe cuándo. Y esto fue lo que le pasó a la gente de Guatemala. La erupción se dio repentinamente, se escucharon estruendos, nadie se imaginó que era el volcán y aquello fue terrible. ¿Qué hacer?
Bueno, planificar qué hacer con la familia en caso de una erupción volcánica. Siempre estar atento a los informes de las autoridades, especialmente si vivimos cerca de un volcán, mantenernos al tanto de cómo se está comportando, etcétera. Identificar rutas de evacuación, pues siempre pensar en caso de que suceda, hacia dónde nos vamos a ir, cómo nos vamos a ir, etcétera. Limitar el acceso a cráteres y cauces de ríos que eventualmente puedan arrastrar lahares. Ahora que dice esto, que eventualmente puedan arrastrar lahares, vieron que decía que los lahares lanzan rocas y lodo. El problema de los lahares es que eso normalmente llega a los ríos cercanos a los volcanes, y eso pues es un problema muy grande porque además de que contamina el agua, eh, hace como, por decirlo así, presa en los ríos, ¿verdad? Entonces normalmente hasta los ríos se pueden desbordar, etcétera. Bueno, aquí lo dice, ¿verdad? Y presentar crecidas inusuales. Entonces incluso se podrían generar dos desastres a la vez, la erupción y además de eso los desbordamientos de los ríos porque los materiales llegaron hasta los ríos. Entonces, en esto que dice limitar el acceso a los cráteres, esto sí es muy importante que hagamos conciencia porque desgraciadamente pasa mucho, les cuento que en el caso de aquí, el volcán Turrialba, pasa mucho eso. Se cerraba el cráter y aún así la gente aventurera lograba meterse, no se sabe cómo, y llegaban al cráter a ver las erupciones o este tipo de cosas. Y eso es riesgoso, ¿verdad? Entonces hay que respetar lo que dicen las autoridades. Si el volcán está cerrado, por alguna razón será, y lo ideal es mantenernos alejados. Si hay una erupción volcánica, evitar la especulación y el querer ir a ver y tomar fotos, porque no sabemos en qué momento el volcán puede cambiar la actividad que está haciendo en ese momento y pues la historia se puede convertir en algo más que una aventura de ir a ver, en algo muy triste, ¿verdad? Entonces, pues básicamente este es el texto que tienen o la materia que tienen para la guía de trabajo autónomo número 4. Es una materia muy bonita y la guía también está muy bonita, entonces espero que les vaya bien esta semana con el trabajo. Igual estamos trabajando pues en la clase vamos a volver a retomar esta materia y les queda el videito aquí para que puedan trabajar. Que tengan un feliz fin de semana o una feliz semana, depende cuando usted esté viendo este video. Chao.